Y aquí en Madrid pues tenemos el grato placer y honor de estar al lado de Pablo Abraira, que es una de las voces más románticas de España, uno de los grandes exponentes de la balada en este país. Pablo, qué rico que estés con nosotros. Muchísimas gracias, muy generoso por tu parte y ponerme como máximo exponente. No, sí es cierto que las circunstancias, además es un auténtico placer, porque yo creo que la música en líneas generales es un vehículo que te permite, cuando oyes una canción, trasladarte a momentos, y cuando la canción ha sido romántica, pues el momento que vives suele ser bastante grato. Claro que sí, y una de las canciones con la cual más te identificamos, por lo menos en Colombia, no sé aquí en España, es O Tú o Nada, de Pérez Botija. Sí, O Tú o Nada fue la primera canción que grabé. Lo que pasa es que en Colombia, circunstancialmente, además en Colombia y en un par de sitios más, también la canción que la más identificativa aquí es Gavilano Paloma, que allí la grabó José, la grabó en México y salió ahí en... Mi compañía era pequeñita en aquella época, pero sí, la primera, vamos, quizá la que debo, evidentemente no solamente ya la segunda, sino prácticamente todo mi proceso, aparte de los discos que había grabado con grupos, fue O Tú o Nada, fue la primera que grabé, sí. Date la vuelta y óyeme, o tú o nada. Bueno, pues estamos aquí en Generación R precisamente para hablar un poco de toda esa trayectoria, para que nos cuentes tu historia y además lo que estás haciendo, porque me estaba diciendo fuera de cámara que pronto va a estar por Sudamérica y qué rico pues que también estuviera visitando nuestro país. Pero antes de hablar con él, por favor, aquí te queremos entregar nuestro emblema de la generación romántica para que lo luzcas, Pablo. Será un honor para nosotros, pero te luce de maravilla. Muchas gracias. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma. Bueno, Gavilano Paloma, tú lo mencionabas ahora, creo que estuvo en tu primer LP ese tema. Sí, fue el primer sencillo que salió de ese disco, que el disco se llamaba 30 de febrero, el primer sencillo que salió fue O Tú o Nada, y el segundo fue Gavilano Paloma, y el tercer pues ya era de otro que era Pólvora Mojada. No sigas, por favor, porque la llama del amor me enciende pólvora mojada. Y sí, yo recuerdo además, vamos, lo que te estaba comentando acerca de Gavilano Paloma allí en Colombia, fue que cuando yo tuve la tremenda suerte de estar durante casi un mes en Bogotá, que estuvimos haciendo Evita y Jesucristo Superstar. Y ahora hablamos de eso que claro, sí. Pues ahí ha sido mi experiencia quizá más notable, y la vez que he estado con decir, un proceso más largo, que fue, ya te digo, casi un mes. En Bogotá estuvimos. Impresionante. Sí, tú nos decías de Gavilano Paloma, obviamente lo conocemos más en la voz de José José, pero ¿quién lo grabó primero? ¿Cómo fue la historia de Gavilano Paloma? ¿Cómo se dio para los dos? Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que me alegro muchísimo por José, porque estaba viviendo, parece ser, un momento complejo, y entonces de pronto lo del Gavilano Paloma fue un resurgir, pero no, yo te sé que el disco lo tuvo nada el Gavilano Paloma al mismo tiempo. Como te decía, la compañía discográfica que yo tenía aquí era una compañía nacional, se llamaba Moviplay, entonces la distribución no era tan buena. Entonces la compañía de José en México, con tremenda habilidad, grabó la canción, y antes de que saliese la mía, salí yo allí. Afortunadamente hay países como, no sé, como Chile, Argentina y en algunos otros países que realmente lo que se oyó fue el Gavilano Paloma. Pero insisto que en cierto modo, cuando hablé con José en un par de ocasiones, me dijo, incluso creo que llegó a hacer hasta una película que se llama ¿Qué fui yo, Gavilano Paloma? Con lo cual le fue muy bien y fue un resurgir, con lo cual me alegro, bueno, fue por un motivo noble y loable. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma. Pero yo sé que está muy temprano, pero qué rico que nos regalaras un pedacito, si sabe el estribillo de Gavilano Paloma. Sí, hombre, no dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa
Ay, es precioso ese tema. O Tuvo Nada, nosotros la conocimos también allá en Sudamérica por Sabú. Sí, te digo que el hecho de que en un momento determinado mi compañía discográfica fuese nacional y no hiciesen muchas proyecciones a nivel internacional, exceptuando, como te digo, en Chile y en Argentina, que sí fui porque fui a hacer un programa al Canal 13 de Televisión Universidad Católica en Chile y ya todo se reactivó, pero yo he llegado a ir en algunos países, como concretamente en Puerto Rico, donde cuando fui a hablar y iban a sacar mi disco, me dijeron, mira, yo tengo aquí tu disco en este cajón desde hace ya como 6 meses. Con lo cual sí hubo muchas versiones, incluso después, a posteriori, después de haber sacado discos, pero no solamente de esas, sino de muchas más canciones que había grabado. Bueno, hablemos un poquito del origen musical de Pablo Araiza. La verdad es que lo primero, por ir cronológicamente, mi primera experiencia fue, estaba en la escolanía del colegio, la escolanía Mater Amabilis, donde estudiaba, y como a los 14 años, 13, 14 años, ya hicimos el primer grupo musical, y a partir de ahí yo grabé discos con grupos, grabé un disco con Los Surcos, grabé otro con Frecuencia, con Los Grimm, y de pronto... ¿Eras la voz, el cantante? Sí, bueno, había también tocado instrumentos, pero vamos, realmente cantaba. Y en un momento determinado, de pronto, como cuando vine al servicio militar, 21, 22 años, de pronto fue cuando me llamaron y me propusieron grabar El O Tuvo Nada, que me lo hizo Rafael Pérez Botija, y bueno, pues a partir de ahí ya fue... ¿Tú eres el primero que grabó Tuvo Nada? Sí, el primero que grabé Tuvo Nada, el primero, y también Gavilano Paloma, y todo eso hasta el primer disco. Hicimos la grabación El Hombre Más Feo del Mundo, A Fuego Lento, 30 de febrero, el disco se llamaba 30 de febrero, sí. Mañana será 30 de febrero y tú vendrás a hacerme compañía. Bueno, era la época en la que teníamos como la influencia de estos grupos como los Beatles, ¿cierto? Sí. ¿Tuviste algo de influencia en tu carrera? Sí, no, yo creo que de toda la música. Ya te digo que desde bien pequeñito participé, formé parte de grupos y siempre me gustó muchísimo, evidentemente, los Beatles. Incluso tuve la oportunidad de verlo. Me llevó mi hermana, que es mayor, y yo tenía como 13, 14 años y vi a los Beatles, que claro, me impresionó muchísimo. Pero también es cierto que el primer disco, cuando grabé Lo Tuvo Nada, yo creo que lo que sí había una tremenda influencia de la música italiana. Fue cuando Claudio Baglioni y todo eso. Y entonces realmente aquello fue realmente tremendo, porque no solamente aquí, sino en todo el mundo se puso muy de moda la música italiana. Es el Sabato Pomerillo de Claudio Baglioni, y ahí vino Lo Tuvo Nada, y bueno, pues la verdad es que sí es cierto que marcó, yo creo, una época que hoy, de hecho, todavía sigue habiendo unas tendencias sobre la música italiana, sí, pero los grupos siempre han estado muy arraigados en mis gustos personales. ¿Y era rock and roll? Sí, claro, hacíamos rock and roll, hacíamos hasta blues, hacíamos en aquella época también, sí. Fue una experiencia amplia, yo creo que es la gran ventaja. Yo creo que el hecho de que la referencia de los Beatles sea, a mí me parece fantástica, porque cada disco tenía una tendencia. No es lo mismo el Abbey Road que el Revolver o que, no sé, el Yellow Submarine. Quiero decir, cada película, cada disco tenía una... Estaba pensando en la película del Yellow Submarine, pero digo que cada disco que hacían tenía una influencia. Eso es algo que luego se ha perdido un poco y siempre se ha ido en líneas generales, pero ellos sí buscaban. Yo creo que sí es necesario, cuando alguien está creando, está proyectando algo, intentar buscar, pues en la presentación de este disco que estaba haciendo, precisamente decía que yo creo que lo ideal es, con cada cosa que haces, olvidarte un poco del pasado, no con todo el respeto, por supuesto, pero sí olvidarte de ello, como para ilusionarte como si fuese tu primer disco. Y yo creo que eso es lo que realmente, y desde luego los Beatles son el máximo exponente de eso. Mi gran amor, mi niña mimada. ¿O Tuvo Nada fue ya tu inicio como solista, después de esos grupos que me han mencionado? Sí, la primera canción que yo grabé realmente como solista fue O Tuvo Nada. Por la puerta grande. Sí, bueno, la verdad es que fue un excelente, además yo creo que era de las primeras composiciones que hacía Rafael Pérez Botija, y luego, obviamente, como ha quedado constatado,
ha hecho grandes canciones para todo el mundo. Ayer hablábamos pues para Marieta, o sea, para Rocío Dúrcal, para tantísima gente, que incluso yo creo que la primera producción de Enrique Iglesias también el disco fue de Rafa Pérez Botija. Es un auténtico maestro y además un excelente amigo y una excelente persona. Al lado de Manuel Alejandro, que también es otro de los grandes compositores que tiene este país. Cierto, cierto. Yo quiero decir, sí, puedo pedir que apartes de mí este cáliz. Hablemos también un poquito de ese musical Jesucristo Superstar, que yo creo que también marcó mucho tu vida, porque veíamos los videos en YouTube, gracias a YouTube que nos muestra todos esos videos, y es que la caracterización que hiciste de Jesús, impresionante. Bueno, el primer musical que hice fue uno que se llama Lobby. El primer fue Personaje, que fue anterior, mucho antes, tendría yo como 17 años. Estuve con el Centro Dramático Nacional también durante un periodo de tiempo y de pronto hicimos, como te decía, Lobby, que fue un musical netamente español. Yo creo además incluso de Óscar Gómez, le hizo textos, música y demás. Y la verdad es que estuvo muy bien. No era quiero decir, no tuvo una proyección porque era una cuestión muy nacional. Y cuando estaba en eso fue cuando me llamaron para hacer Evita. El Che Guevara creo que hiciste, Sí. no, tremendo personaje. Sí, además recuerdo que en Colombia, me imagino por connotaciones puramente políticas, tenía mucha proyección en los periódicos, siempre estaban hablando del personaje del Che Guevara. Y Opaca cualquier otro personaje, el Che Guevara. sí, la verdad es que, claro, además era un papel además tremendamente cómodo, porque como era un personaje ficticio, bueno, Weber y Rice, los autores de Evita y de Jesucristo, siempre empleaban un poco la dualidad. En el caso de Evita era Evita y el Che Guevara, en el caso de Jesucristo era Jesucristo y Judas, siempre empleaban un poco ahí un antagonismo. Y ya te digo que la verdad es que la experiencia de Evita fue fantástica, pero la de Jesucristo Superstar tenía también una tremenda carga emocional. Con la persona que hacía el personaje de Judas, nos lo trabajamos bastante como para buscar las hipotéticas relaciones, darle un poco más la proyección. Y luego pues lo de la caracterización es que era bien fácil, yo no tenía que hacer nada, solamente me ponía una túnica, tenía el pelo largo y barba y ahí era un poco todo, ¿no? Pero igualito. Sí, la verdad es que fue una experiencia, te digo, muy emotiva. Muy emotiva. Estuvimos en Venezuela también como un mes y medio haciéndolo en el Teresa Carreño. Sí, la gira que hicimos con Jesucristo fue fantástica, sí. Hubo varios musicales de Jesucristo Superstar, también hubo otras versiones. En esta creo que compartiste con Sergio Estíbales y ¿quiénes otros estaban participando? La primera versión que se hizo, y tengo que decirlo porque creo que hay que ser honesto. Con Camilo Sesto, ¿eh? Efectivamente, la primera versión que se hizo, que además creo que fue el primer musical que yo vi, así como que me impactó, y fue Jesucristo Superstar de Camilo. Y en el que hicimos nosotros estaba, en principio era Pedro Ruiz Blas el que hacía de Judas, Estíbaliz era María Magdalena, Sergio era San Pedro, y luego un elenco de gente además que circunstancialmente ahora ves en la televisión y que sus primeros papeles fueron, hay una Natalia Millán, por ejemplo, que es una presentadora, una excelente bailarina. Era bailarina también en Jesucristo Superstar, siempre cuando nos encontramos lo comentamos, la experiencia que vivimos en la gira. La verdad es que hubo mucha gente y fue tremendamente agradable. Había mucha coordinación, pero no digo ya desde un punto de vista puramente profesional, sino también humana. Nos comunicábamos, hablábamos, nos lo pasábamos bien, era un equipo estupendo. ¿Cómo te ganaste ese papel de Jesucristo? Porque era más importante. Pues yo creo que fueron las circunstancias. Estábamos terminando de hacer la gira de Evita y los mismos productores, además yo creo que fue hasta en Colombia, creo recordar que fue en Colombia, que estábamos allí y de pronto ellos, un día hablando en una cena, dijeron, oye, Jesucristo Superstar no se ha hecho y tal, no, tú te plantearías, ya estábamos ya haciendo Evita, en Evita yo iba con la barba del Che, con el pelo largo, bueno, pues ya se ponía un poco, y allí fue donde surgió un poco la idea de hacer, entonces inmediatamente una vez regresamos de la gira, estuvimos ensayando y pues yo creo que como a los 9 meses, estrenamos Jesucristo Superstar aquí en España y luego ya te digo la gira que hicimos por allí. Y supongo que ese tema Getsemaní pues te lo pide la gente y además ya te identifica después de ese especial. Solemos hacerlo, aunque solamente sea un trocito, como te he hecho lo del Gavilano Paloma, porque sí, claro, es un recuerdo, es inevitable.
Pero sí recuerdo que era una canción tremendamente agotadora, pero no digo ya desde un punto de vista técnico, quiero decir, de cantarla, sino desde el punto de vista emocional. Sí, yo recuerdo que esa canción requería, bueno, hay dos hechos anecdóticos de esa canción que me llaman la atención y siempre me han llamado la atención. Mi madre vino a ver el musical como 2 o 3 veces, mi madre estaba en la primera fila, yo nunca vi a mi madre, y cuando cantabas el Getsemaní ibas casi a la embocadura del escenario, con lo cual yo podía estar a 1,5 metros, 2 metros de mi madre, quiero decir, era tal la implicación que había emocional a la hora de hacer el personaje, que realmente perdías cualquier contacto con la realidad. Y la descarga emocional era tal que yo recuerdo que cuando terminaba, que era el final del primer acto, cuando subía al camerino iba un poco ahí casi reptando, porque realmente era agotador. Sí, era cuando a mí me cuesta muchísimo cantar con los ojos abiertos. Cierro los ojos porque me meto en mi mundo y yo creo como tampoco... El teatro es diferente porque, claro, cuando estás cantando, interpretando un personaje, sí te permite un poco la interpretación, pero cuando estoy cantando mis canciones, realmente es mucho más complejo porque no estoy interpretando a ningún personaje. Soy yo mismo y realmente es una continuidad de lo que estaría hablando con mis amigos o contigo, con quien sea, ¿no? Con lo cual, para centrarme en esa situación, lo que quiero es centrarme, y cierro los ojos, siempre me están regañando, pero cierro los ojos, pues hay que... Y no mira la cámara y tal, siempre es un poco desastre eso. Fuera del musical Evita, ¿has estado en Colombia con tus canciones? He estado en una ocasión, pero fue como circunstancia de que estábamos haciendo la gira de musical, no sé si era Evita o era Jesucristo, y lo que sí es cierto es que estuve haciendo algunas cosas por allí. Pero desafortunadamente es uno de los países que menos he visitado. Y digo, ya es hora. Y digo, sí, por favor. No, digo que desafortunadamente porque es un país, tengo buenos amigos colombianos y siempre ha sido un país al que he tenido un especial afecto, vinculación, me parece, por su música, por 1000 circunstancias. Pero desafortunadamente, como te decía, desafortunadamente, quizá Colombia y Bolivia son los 2 países de América que menos he visitado. Qué coincidencia estar allí, cerrando el paso y una lágrima. Imagínate, y nos encanta esta música, ya serías realmente un rey, pero tú me has traído unos regalos, cuéntame. Sí, yo te he traído este regalo porque este es el último disco, esto es una promoción, es el último sencillo que hemos grabado, que tú te acordarás del Somewhere Over the Rainbow, pues de la película de Mago de Oz que cantaba Judy Garland. Bueno, pues eso hemos hecho una versión en español y la verdad es que sí, ahora mismo estamos justo en fase de promoción y la verdad es que está gustando mucho porque básicamente en los momentos además en los que estamos viviendo, yo creo que una canción como el Over the Rainbow, donde dice donde todos tus sueños pueden ser realidad, yo creo que no viene mal porque necesitamos una fase positiva, constructiva, con una cierta esperanza, cuando todo está así un poco. Y es el primero de las canciones de un compendio que queremos hacer con canciones que por diferentes razones han marcado mi vida diferente, o por un texto impresionante. Es decir, por ejemplo, te hablo de la película de Notting Hill, que es una canción que se llama She, que era de Aznavour, pero que la canta Elvis Costello. Sí, bueno, pues esa canción es el segundo sencillo, pero también habrá una canción de Violeta Parra, quiero decir... Aquí en este. No, aquí solamente está el del... El promocional, el primero. Pero en ese habrá 12 canciones y cada una por diferente, desde luego todas lo que sí van a ser tremendamente cuidadas desde un punto de vista de texto, por su contenido y por los arreglos musicales. Y yo creo que está bien también, insisto, todo aquello que provoque cosas positivas, que genere optimismo y que nos dé un poquito de esperanza, que en los momentos que vivimos, ya te digo, está un poquito más complejo. Adelántanos algo de cómo suena ese tema del Mago de Oz. Somewhere over the rainbow, más allá, una canción de cuna hablaba de un lugar
detrás del arco iris, más allá. Y esto es... Y este es el último disco que salió editado anterior a esto, que como yo suponía que tú no lo ibas a tener, y que es el ahora, donde viene, hay una versión muy simpática del Gavilano Paloma. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma. Y luego hay canciones que yo considero, hay una canción de Jorge Drexler también, se llama Solo Rocío, y luego todo el resto de las canciones son mías. Y Escritas por ti. sí, pero ya de los 6, 7 últimos discos prácticamente la totalidad de las canciones eran compuestas por mí. Me tienes tonto, mi amor, y me cabreo cuando te quiero reñir. Estaba escuchando yo antes de que tú llegaras aquí al hotel el tema Encadenados. Me gustó mucho porque nosotros diríamos en Colombia es cuando uno tiene como esa traga maluca de que no puede como despegarse de la persona. Mira, fíjate que ahora que me hablas de Encadenado, yo el otro día estaba tratando de acordarme, digo, hay una canción que en Chile, en México, esa canción fue todo un éxito, Encadenado y vuelve, y Encadenado me tienes tonto, mi amor, y tú lo sabes, llevo cosido tu olor, te llevo por todas partes. Es que no sé qué le pasa a tu mirada, vivo enredado en tu piel, tu telaraña. Esa canción era súper bonita. Qué maravilla. Te olvidas luego, fíjate, es curioso. Y, No me habría acordado de en serio, yo pensé que era más bien reciente. No, Encadenado desde hace por lo menos 10, 12. Sí. Lo que pasa es que yo creo que eso es gran ventaja de la producción a la hora de hacer el disco. Cuando haces un disco cuidado, que no lo quieres hacer de una forma, lo intentas hacer atemporal, pues realmente tú oyes ahora mismo Lo tuvo nada del Gavilano Paloma y realmente no te parece que es una canción. Y además, como te decía al principio de la entrevista, también tiene la capacidad que te traslada a las vivencias que tú tuviste cuando oíste la canción, con lo cual siempre es un poco un revivir alguna circunstancia tuya personal, ¿no? Exacto, muchas veces parte de un hecho individual, puede ser del autor, pero se vuelve tan universal que a todo el mundo parece que se lo hubieran compuesto para él. Claro, y además, como insisto lo que te decía, que además es que lo asocias y de pronto siempre lo oyes Gavilano Paloma, Lo tuvo nada, cualquiera, y te dicen siempre, guau, con aquella canción yo viví y tal, y te cuenta cada uno su experiencia, con lo cual cuando oyes la canción ya lo irrelevante es la canción y yo mismo. Lo importante es que, insisto, tiene la capacidad de trasladarte a lo que tú viviste, y si es un momento grato, que en líneas generales con la música suele ser, pues claro, es un poco de agradecer. Hay un momento que siempre dices tú, yo siempre tengo que estar cantando las mismas canciones, hasta que comprendes esto que te acabo de decir, y realmente dices, bueno, es un regalo, yo soy un vehículo sencillamente para hacer pasar un buen momento a los demás con algo que oyeron en un momento determinado. Eso que llaman amor para ti. ¿Cuántos años de trayectoria musical? Pues sí, como te decía, yo empecé, el primer disco lo grabé como con 17 años, así que yo no sé muchísimos, tendría que echar la cuenta, pero 30 y muchos, yo diría 30 y muchos, 40, posiblemente desde que grabé el primer disco, sí. En Colombia está resurgiendo esto de la música de los años 60 y 70, y creo que aquí en España también hay algo que la gente está como volviendo a pedir esas canciones. Sí, yo creo que es que todo es cíclico, y entonces en un momento determinado, primero por la razón que comentábamos ahora mismo, que rememora, y luego por otro lado porque realmente yo creo que hay canciones que cuando se da el tratamiento adecuado son canciones que pasan a ser absolutamente intemporales. Y luego por otro lado que yo también creo que se puede cambiar el lenguaje de expresar una emoción, del estar enamorado, poner un ejemplo. Pero lo que es evidente es que el sentimiento sí, tú puedes cambiar el lenguaje que utilizas para transmitir esa idea. Con lo cual, pero yo creo que en líneas generales todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene las mismas sensaciones, seas moderno, seas más antiguo, no importa, la sensación es la misma, y cuando echas de menos a alguien, lo estás echando a alguien,
cuando amas a alguien lo amas, independientemente del lenguaje que utilices para expresarlo, ¿no? Mencionaste hace algunos minutos a Marieta y ¿cómo te cayó lo de la muerte de Junior? Pues fue tremendo porque me llamó Miguel Morales, que es su hermano, marido de Fedra Lorente, que estuvo en Los Brincos con él, que tocó conmigo y que es muy amigo mío. Y entonces pues yo con Antonio, con Junior, tenía realmente es que Marieta era muy amiga, los dos, Antonio y Marieta eran muy amigos míos. Y entonces la verdad es que fue una sorpresa, porque bueno, la primera sorpresa evidentemente fue para él, porque él se acostó por la noche y fue una cuestión así un poco inesperada. ¿Al fin qué pasó? ¿Fue un infarto? ¿La gente lo encontraron y no se sabe? Tiene que ser un infarto, tiene que ser algo. De todas formas, lo que sí tuvo que ser es algo plácido, y digo plácido con absoluto respeto, porque me parece que eso es mucho más digno y mucho menos traumático que el hecho de vivir un proceso que te va degenerando físicamente. Así que mira, como unos días antes había estado hablando con él, oye, que nos tenemos que ver y tal, o sea que yo creo que bien, en el fondo, pero claro, el que alguien te deje siempre es un palo, y si es un amigo más. ¿Proyectos, Pablo? Pues ahora, como te decía, estamos con las grabaciones de los temas para este disco. El nombre de la gira es Volvería a Volver, no es por nostalgia, es única y exclusivamente porque estoy contento realmente y agradecido a la vida por todo lo que me ha dado. Entonces volvería a volver para hacer, por otro lado no hay otra forma de hacer, si vuelves a hacer vas a hacer exactamente lo mismo. Y la gira se llama Volvería a Volver, y entonces aparte de todas esas canciones que yo he grabado, pues hago un pequeño repaso de cosas que me han gustado, que me han impactado y que me han marcado en mi vida. Y en eso es en lo que estamos, lo próximo, lo más inmediato es eso. Bueno, y ya es hora de que Colombia sepa que fuiste el primero de Gavilano Paloma, ¿o tuvo nada también? Pues la verdad es que sí, así que lo que haré será mandártelo a ti para que tú lo hagas constar allí. Bueno, despidámonos de toda esa generación R, la generación romántica, que seguramente está feliz allá de ver a Pablo Abraira por fin contándonos su historia. Bueno, pues sí, efectivamente, lo primero que quiero darte las gracias a ti, Pilar, por darme la oportunidad de, a través tuyo y a través de tu programa, dirigirme a todo el mundo, dar las gracias por esa fidelidad que hayas tenido el mayor o menor grado, ya sea a mí, ya sea a las canciones, no importa, eso es irrelevante. Y bueno, que espero veros muy pronto y que os deseo todo lo mejor del mundo. ¿Qué tiene de R? ¿Cómo que tiene de R? Sí, es generación R. No, que tengo de R, tengo aquí la R de la generación R. De romántico, claro, evidentemente. Rebelde. Uy, de R tengo tantísimas cosas, pero sí, efectivamente, rebelde también soy un poco. Y romántico, pues inexorablemente e inevitablemente, y además lo asumo bien, no me importa. Eso yo creo que es la gloria y la miseria de la sensibilidad. Cuando lo eres, cuando sufres muchísimo, pero también cuando gozas muchísimo, así que está bien. Pero no te me puedes ir sin cantar un trocito de tu Ona. Ah, claro. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Ese era el principio. Gracias, Pablo. Qué bueno conocerte. Gracias, encantado, Pilar. Muchísimas gracias. Qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz. Y yo me tuve lástima. Amada mía adúltera, mi gran amor, mi niña mimada, date la vuelta y óyeme. O tú o nada. En Cali TV, te invita a escuchar historias que serán sin duda alguna tu verdad. En Cali TV.